Hay una imagen de Edith González que nadie eligió recordar. No es la de sus vestidos rojos, ni la de sus ojos verdes incendiando una pantalla, ni la de su cuerpo moviéndose en escena con esa precisión que parecía sobrenatural. La imagen que nadie eligió recordar es la de una mujer en una silla de hospital, con el cabello que comenzaba a caerse, mirando por una ventana con una expresión que sus más cercanos describirían después como la de alguien que ya sabe. Era 2016. Edith tenía 52 años. Y en ese momento, en ese cuarto de hospital, ya cargaba un secreto que su propio marido, según quienes estuvieron presentes en ese periodo, tardó semanas en comprender del todo y que manejó de maneras que todavía generan preguntas sin respuesta cómoda. Porque la muerte de Edith González no fue solo una tragedia médica, fue también una historia de lealtades que se probaron y fallaron, de un hombre que desapareció justo cuando más se le necesitaba, de una familia que peleó en silencio mientras el país lloraba en público, de una industria que la usó mientras vivía y se apropió de su imagen cuando murió, y de un diagnóstico que, según personas cercanas al caso, nunca fue contado del todo ni tal como ocurrió, ni en el orden en que ocurrió. En este video vas a conocer exactamente 4 cosas que casi nadie se ha atrevido a contar sobre Edith González. La primera tiene que ver con lo que realmente pasó en los meses previos a que se hiciera público su cáncer. ¿Cuánto tiempo llevaba sabiéndolo? ¿Y por qué tomó las decisiones que tomó en lugar de pedir ayuda? La segunda involucra a su esposo Lorenzo Lazo y una versión de los hechos sobre ese matrimonio que contradice completamente la narrativa oficial que ambos construyeron con cuidado ante las cámaras durante 9 años. La tercera es la revelación más devastadora de todas, lo que ocurrió con su cuerpo y con su mente en las etapas finales de la enfermedad, lo que vivió en silencio y lo que sus médicos y personas cercanas dijeron después, cuando ya no había nada que proteger ni nadie que proteger. Y la cuarta es lo que pasó después de su muerte, las peleas, las ausencias inexplicables, el funeral donde alguien que debía estar no estuvo de la manera que debía, y la herencia que se convirtió en un campo de batalla discreto pero real. Si abandonas antes del final, te perderás la razón real por la que Lorenzo Lazo no estuvo en el entierro de Edith González tal como el mundo esperaba que estuviera, y lo que esa ausencia revela sobre los últimos años de un matrimonio que el público creyó conocer. Aviso, cuando lleguemos a cada revelación, guarda este nombre desde ahora, Lorenzo Lazo Margay. Lo necesitarás para entender casi todo lo que viene después. Edith González Fuentes nació el 10 de diciembre de 1964 en Monterrey, Nuevo León. No nació en el glamour ni en la miseria extrema, sino en ese territorio más complicado y menos cinematográfico de la clase media norteña. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Donde las aspiraciones existen pero los recursos para cumplirlas son siempre insuficientes. Donde el trabajo duro es un valor religioso y la queja es casi una traición a la familia. Monterrey, en 1964, olía a acero y a polvo industrial, a tamales en las mañanas de diciembre y a ese viento seco que baja de la Sierra Madre y convierte los inviernos en algo que la gente del centro del país nunca termina de entender del todo. Era una ciudad que valoraba la contención, que desconfiaba del exceso, que tenía muy poca paciencia para las personas que sentían demasiado en público. Edith era la segunda de los hijos de don Lauro González y doña Ofelia Fuentes. Su padre era un hombre de presencia discreta y carácter firme, de esos hombres del norte que expresan el afecto a través de la acción y no de la palabra, que no dicen te quiero, pero que tampoco fallan cuando importa. Su madre era el centro gravitacional de la familia, la que sostenía el ritmo emocional de la casa, la que procesaba las alegrías y los golpes con una ecuanimidad que sus hijos aprenderían a admirar solo cuando fueran adultos y entendieran cuánto costaba mantenerla. Doña Ofelia fue también la primera persona que notó que algo en su hija Edith era diferente. No diferente en el sentido de la rareza preocupante,
sino diferente en el sentido de la intensidad desconcertante. Edith sentía todo con una amplitud que el entorno familiar no sabía exactamente cómo manejar. Lloraba con más profundidad, reía con más fuerza, se enojaba con más fuego. Se entusiasmaba con una energía que hacía que los espacios normales le quedaran pequeños. Eso es lo que su maestra de primaria le dijo a doña Ofelia en una reunión escolar cuando Edith tenía 9 años, que su hija era inteligente, que aprendía rápido, pero que tenía una intensidad emocional que necesitaba encontrar un canal, que si no encontraba ese canal, esa energía se volvería contra ella o contra las personas que la rodeaban. No lo dijo como amenaza, sino como diagnóstico. Y doña Ofelia, que ya lo sabía pero necesitaba escucharlo de alguien fuera de la familia para creerlo del todo, buscó ese canal. Lo encontró en el baile. A los 8 años, Edith González comenzó a tomar clases de danza en una academia de Monterrey, cuyos registros históricos son fragmentarios, pero cuya influencia en su vida fue determinante. No era una academia de élite. Era el tipo de espacio que existe en todas las ciudades medianas de México. Un salón alquilado, espejos en una pared, piso de madera rayado, una maestra con más vocación que recursos y un grupo de niñas de distintos niveles y motivaciones. Pero algo pasó en ese salón que no pasaba en ningún otro espacio de la vida de Edith. El baile le daba un lenguaje para la intensidad que vivía adentro. El baile le decía que sentir demasiado no era un defecto sino una herramienta, que el exceso podía ser disciplinado y convertido en algo que otras personas querían mirar. Esa fue la revelación fundacional de su vida, que lo que la hacía difícil en los espacios cotidianos era exactamente lo que la hacía extraordinaria en el escenario. Su maestra de baile, cuyo nombre aparece en distintas versiones en las escasas crónicas de esa época, pero que todos los testimonios ubican como una mujer de 40 y tantos años, con historia en el teatro regional, le dijo a doña Ofelia algo que la madre guardó durante décadas y que repitió en entrevistas tardías. Su hija no baila para aprender, baila para demostrar algo. Eso es peligroso y es extraordinario al mismo tiempo, y depende de ustedes y de ella cuál de las dos cosas termina siendo más grande. Tenía razón en ambas cosas y en la advertencia. Edith bailaba con una ferocidad que sus compañeras no tenían, con una concentración que hacía que las personas que entraban al salón se quedaran mirando, aunque no supieran nada de danza. Bailaba como si cada clase fuera una audición para algo que aún no existía, pero que ella ya podía sentir al final del camino. A los 11 años, ganó su primer concurso de baile y canto de alcance regional. No fue la victoria lo que importó, sino la manera en que reaccionó a ella. No con la euforia descontrolada que hubiera sido esperable en una niña de esa edad, sino con una seriedad que desconcertó a su madre. Edith volvió a casa del concurso, guardó el trofeo en un cajón y le preguntó a doña Ofelia cuándo podría ir a la Ciudad de México a hacer una audición para la televisión. Tenía 11 años. Sabía exactamente lo que quería y sabía que Monterrey no podía dárselo. La decisión de llevarla a Ciudad de México no fue inmediata. Sus padres eran personas razonables que entendían que su hija tenía un talento real, pero también entendían que la industria del entretenimiento era un territorio peligroso para una niña sin contactos, sin dinero y sin el tipo de protecciones que el dinero compra. Hablaron con ella, le explicaron los riesgos. Y Edith, con esa serenidad desconcertante que ya tenía a los 12 años, les dijo que lo entendía todo y que quería ir de todas maneras. Que si no iba ahora, siempre iba a preguntarse qué hubiera pasado si hubiera ido. Ese argumento, esa lógica de la oportunidad irreversible, convenció a don Lauro de una manera que ningún argumento emocional hubiera logrado, porque era exactamente el tipo de razonamiento que él mismo usaba para tomar decisiones. En 1977, cuando Edith tenía 12 años, la familia hizo el primer viaje de exploración a la Ciudad de México. No fue una mudanza inmediata, sino una serie de desplazamientos que se extendieron durante meses, con Edith viajando con su madre o con su padre para hacer audiciones y regresar a Monterrey mientras los resultados llegaban. Televisa, el coloso televisivo
que dominaba la cultura popular mexicana de una manera que en el siglo XXI resulta difícil de imaginar. Tenía en esa época un sistema de formación de talentos que era parte academia, parte casting permanente y parte estructura de poder feudal, donde los jóvenes artistas eran descubiertos, moldeados y en muchos casos sometidos a presiones y dinámicas que ningún contrato especificaba, pero que todos conocían. Edith entró en ese sistema a los 13 años con los ojos más abiertos de lo que cualquier adulto hubiera esperado. Guarda esta fecha, 1980. Edith tiene 15 años y ya es parte del sistema Televisa. Lo que ocurre en ese periodo, fuera de las cámaras y lejos del registro público, es una de las partes más importantes y menos contadas de su historia. Los primeros años de Edith González en la televisión mexicana fueron los de la formación y el ascenso gradual. Papeles pequeños, apariciones secundarias, la acumulación lenta del tipo de experiencia que no se aprende en ninguna academia, sino solo frente a una cámara real, con un director real y un equipo de producción que no tiene tiempo ni interés en ser paciente con los errores de una adolescente de provincia. Edith aprendió rápido. Aprendió a llegar antes que nadie y a quedarse después de que todos se fueran. Aprendió a memorizar sus líneas con una perfección que dejaba sin argumentos a cualquier director que quisiera eliminarla de una escena. Aprendió a usar el cuerpo con una precisión técnica que combinaba la disciplina del baile con una intuición actoral que ningún entrenamiento formal le había dado, porque ningún entrenamiento formal la había tenido como alumna. Pero el sistema Televisa de los años 70 y 80 no era solo una máquina de fabricar talentos, era también una máquina de relaciones de poder donde la edad, el género y la posición institucional determinaban quién tenía acceso a qué oportunidades y a qué precio. Las actrices jóvenes, especialmente las que llegaban de provincias sin familia en la industria, eran particularmente vulnerables a dinámicas que en el lenguaje actual llamaríamos con toda claridad por su nombre, pero que en ese momento eran simplemente la manera en que funcionan las cosas. Edith González navegó ese sistema, sobrevivió, salió de él con su carrera intacta y con cicatrices que nunca mostró en público, pero que personas que la conocieron en esa época describen como reales y profundas. El primer éxito real de Edith como protagonista llegó a principios de los 80 con telenovelas que alcanzaron audiencias masivas en México y comenzaron a exportarse a otros países de América Latina. En esa época, una telenovela mexicana exitosa podía tener audiencias de 30, 40 millones de personas por capítulo en un país de 80 millones de habitantes. Era un fenómeno cultural sin equivalente contemporáneo. Y Edith González, con su presencia particular, con esa mezcla de belleza concreta y ferocidad emocional que ninguna otra actriz de su generación tenía en exactamente esa combinación, se convirtió en uno de los rostros centrales de ese fenómeno. Los números son concretos. En 1985, la telenovela en la que protagonizó alcanzó ratings que la convirtieron en la producción más vista de su franja horaria. En 1988, otra de sus producciones fue vendida a más de 15 países de América Latina y Europa. En 1992, cuando protagonizó lo que muchos consideran su trabajo más importante de esa etapa, el promedio de audiencia por capítulo superó los 20 millones de espectadores solo en México. Era una de las actrices más reconocibles del continente. Su cara estaba en las revistas, en los carteles de los autobuses, en los álbumes de fotografías de millones de familias que habían visto sus telenovelas como parte del ritual cotidiano de sus vidas. Y sin embargo, en ese mismo periodo, detrás de esa presencia omnipresente y controlada, algo no cuadraba. Y aquí es donde el ascenso empieza a mostrar su primera sombra, su primera señal de que la historia pública y la historia real no eran la misma historia. Aquí viene la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar. El diagnóstico de cáncer de ovario de Edith González se hizo público en agosto de 2016. El país recibió la noticia con una mezcla de consternación y solidaridad que fue genuina y masiva. Las redes sociales, los programas de televisión, las revistas del corazón
Todos se volcaron en un apoyo que Edith recibió con la misma compostura controlada con que recibía todo lo demás. Pero lo que el público no supo entonces, y lo que muy pocas personas han articulado con claridad desde entonces, es que el diagnóstico real, la primera detección concreta de que algo grave estaba ocurriendo en su cuerpo, no ocurrió en 2016. Ocurrió bastante antes. Según personas cercanas a su círculo médico y familiar, personas que han hablado de manera indirecta, pero consistente con periodistas especializados en el periodo posterior a su muerte, Edith comenzó a experimentar síntomas preocupantes desde finales de 2015. Síntomas que en ese momento fueron interpretados por ella y por las personas que la rodeaban como el resultado acumulado de décadas de trabajo extenuante, de un ritmo de vida que no tenía pausas programadas, de un cuerpo que comenzaba a cobrar el precio de 40 años, de exigencias sin concesiones, dolor abdominal intermitente que se volvía más frecuente, distensión que al principio parecía digestiva, fatiga que iba más allá del cansancio normal y que no se resolvía con el descanso. El tipo de señales que el cuerpo envía con paciencia durante meses antes de escalar a algo que ya no puede ignorarse. El problema, el primero y el más importante, fue que esas señales fueron manejadas inicialmente sin la investigación médica profunda que hubieran requerido. No porque Edith fuera negligente con su salud en términos generales, sino porque el contexto en que ocurrían sus síntomas hacía razonable atribuirlos a causas menos serias. Era una mujer de 51 años con un ritmo de trabajo que hubiera agotado a personas 20 años más jóvenes. Tenía compromisos profesionales, compromisos públicos, una vida que no se detenía para hacer preguntas sobre por qué el abdomen dolía o por qué el cansancio no pasaba. Y las personas que la rodeaban, incluyendo su entorno médico más inmediato, siguieron la interpretación más conveniente, que era estrés, que era trabajo, que era la edad, que necesitaba descansar más. Cuando el diagnóstico llegó con toda su claridad y toda su gravedad, no fue el principio de la historia. Fue el momento en que la historia, que ya llevaba meses desarrollándose en silencio, tuvo finalmente un nombre. Y ese nombre era cáncer de ovario, en etapa avanzada. Lo cual significaba que el periodo de tiempo en que hubiera podido intervenirse con mayor efectividad ya había pasado. Lo cual significaba que el tratamiento sería largo, agresivo y con un pronóstico que los médicos comunicaron con la honestidad brutal que exige la ética médica, pero que Edith recibió, según testimonios de personas presentes, sin quebrarse, sin llorar en ese momento, con esa misma seriedad desconcertante que había tenido a los 11 años cuando guardó el trofeo en un cajón y preguntó cuándo podía ir a hacer la audición. Lo que hizo después de recibir el diagnóstico es tan definitorio de su personalidad como cualquier papel que haya interpretado. Decidió quién sabía y cuándo, con una precisión que a algunas personas de su entorno les pareció admirable y a otras les pareció aterradora. Edith González gestionó la información sobre su propia enfermedad terminal como si fuera una producción de televisión donde ella era simultáneamente la protagonista, la directora y la productora ejecutiva. Eligió no decírselo a ciertas personas de su entorno inmediato hasta que ella consideró que el momento era el correcto. Eligió continuar trabajando durante semanas después de conocer la gravedad real de su situación, apareciendo ante las cámaras con la misma energía de siempre, mientras por dentro comenzaba una guerra que nadie veía. Eligió controlar la narrativa de su enfermedad con la misma perfección con que había controlado su imagen pública durante 4 décadas. ¿Por qué lo hizo? Las respuestas que ella misma daría en entrevistas posteriores son parciales y cuidadosas. Hablaba de querer procesar la información antes de compartirla, de no querer generar alarma innecesaria, de necesitar tiempo para construir su estrategia de tratamiento antes de que el mundo tuviera opiniones sobre ella. Todo eso es verdad, pero quienes la conocían de cerca señalaban algo más profundo y más antiguo que esas razones funcionales. Edith González tenía un miedo específico y muy trabajado a la vulnerabilidad pública. Había pasado 40 años construyendo una imagen de mujer que controla, que decide, que no se quiebra, que atraviesa lo que sea, con la cabeza alta,
y el maquillaje intacto. La idea de ser vista como frágil, como alguien que necesita ayuda, como alguien que no puede con su propio peso, le resultaba en ciertos aspectos más aterradora que el diagnóstico mismo, porque el diagnóstico era una amenaza al cuerpo. La vulnerabilidad pública era una amenaza a la identidad que había construido con todo lo que tenía durante toda su vida. Quizás tú también has sentido eso alguna vez. Esa necesidad de parecer que tienes el control, incluso cuando todo adentro está cayendo. Esa incapacidad de pedir ayuda, no porque no la necesites, sino porque aprendiste hace tanto tiempo que mostrar la necesidad atraía consecuencias peores que cargar sola con ella. Quizás conoces a alguien que sonríe en las fotos, mientras por dentro está llevando un peso que no le ha dicho a nadie, no por orgullo, exactamente, sino por ese instinto de supervivencia profundo que enseña que la debilidad mostrada es una puerta que los demás usan para entrar de maneras que no siempre son buenas. Tal vez tú también sabes lo que es sostener una máscara durante tanto tiempo que ya no sabes cómo quitártela. Y entonces, cuando más necesitas que alguien te ayude a sostenerla, no puedes pedirlo porque el acto mismo de pedir revelaría que la máscara está ahí. Edith González pasó décadas perfeccionando esa máscara. Y en 2016, cuando la máscara ya no podía sostenerse sola, el mundo vio finalmente a la mujer detrás de ella. Pero solo un poco, solo lo que ella decidió mostrar. Lo demás lo gestionó en privado hasta el final. Ahora bien, la historia de los meses previos al anuncio público y de todos los meses que vinieron después no es solo sobre Edith y su enfermedad. Es también, y aquí, la narrativa se complica de maneras que el discurso público nunca terminó de articular, sobre Lorenzo Lazo, sobre lo que ese hombre fue o no fue en la vida de Edith González, sobre lo que prometió y lo que cumplió, sobre lo que el matrimonio que el mundo vio no era en la realidad que vivían ellos. Aquí viene la segunda de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar. Lorenzo Lazo Margain. Hay que empezar por quién es este hombre antes de hablar de lo que hizo o no hizo, porque el contexto importa y porque la historia de Lorenzo Lazo, antes de Edith González, es una historia que el público mexicano conoció solo en la versión que él mismo eligió presentar. Es político y empresario, hijo de una familia con historia en los círculos de poder del Partido Acción Nacional, con conexiones en el mundo corporativo y en el mundo de la política que le daban acceso a espacios donde su propio nombre, sin adjetivos, era suficiente para abrir puertas. Nació en 1975, lo que significa que cuando se casó con Edith en 2010, él tenía 35 años y ella 45. Una diferencia de 10 años que en el discurso público fue presentada casi siempre como irrelevante o como parte del romanticismo de la historia, y que en la realidad de la dinámica de la relación era bastante más compleja de lo que esa narrativa permitía. El romance entre Edith y Lorenzo comenzó alrededor de 2009 y fue presentado desde el principio con el tipo de narrativa que el público mexicano recibe mejor. El amor tardío y merecido, la mujer extraordinaria que finalmente encuentra a alguien que la ve completa. El hombre joven que elige a una mujer mayor porque reconoce en ella algo que las mujeres de su edad no tienen. Era una historia bella y el público la abrazó con entusiasmo genuino, porque era también una historia que contradecía las expectativas convencionales sobre la edad y el romance, y ese tipo de contradicción tiene un atractivo particular en una cultura que todavía carga con muchos prejuicios sobre las mujeres mayores y los hombres más jóvenes. Las entrevistas que ambos daban juntos eran piezas cuidadosamente manejadas de comunicación pública. Había ternura real en algunos momentos. Eso es difícil de falsificar completamente. Pero había también una calidad de actuación en ciertas interacciones que personas que los conocían a ambos describen con esa incomodidad específica de quien sabe que lo que ve no es exactamente lo que es, pero no tiene la evidencia concreta para decirlo abiertamente. Lorenzo sabía estar ante las cámaras. Sabía decir las cosas que un hombre debe decir cuando está casado con una mujer famosa y quiere que el mundo crea que la ama bien. Y Edith, que había pasado 40 años estudiando la actuación de los demás con la misma precisión que estudiaba la suya propia,
sabía perfectamente lo que era real y lo que era gestión de imagen. La pregunta que surge, y que personas de su entorno han insinuado con esa cautela que se usa cuando las consecuencias de decirlo abiertamente son complicadas, es cuánto de lo que Edith sabía sobre la naturaleza real de ese matrimonio decidió aceptar porque era mejor que la alternativa, y cuánto fue descubriendo con el tiempo de maneras que no esperaba. Personas que conocían a Lorenzo antes de que entrara en la vida pública de Edith describen a un hombre con una capacidad notable para adaptarse a los espacios que necesita ocupar. Encantador en la superficie, inteligente en la estrategia, con esa habilidad específica de los hombres, acostumbrados a los círculos de poder, de leer lo que cada persona necesita escuchar y proporcionarlo con la precisión suficiente para generar confianza. Esas mismas personas, con el cuidado y los matices que se usan cuando no se quiere decir algo directamente, pero se quiere que se entienda, señalan que la relación con Edith le resultaba a Lorenzo conveniente en dimensiones que iban más allá del amor romántico. El nombre de Edith González era en 2010 uno de los más reconocibles de México y de América Latina. Casarse con ella era entrar en una conversación pública completamente diferente, tener acceso a espacios que el apellido Lazo Margain por sí solo, con todo su peso político y empresarial, no habría de la misma manera. Estas son acusaciones, no condenas, pero las preguntas permanecen. ¿Cuánto de la narrativa del gran amor fue construida conscientemente y cuánto fue genuina? Cambió algo en la relación cuando Edith dejó de ser la figura poderosa, activa, pública, y se convirtió en la enferma que necesitaba cuidados que no podía gestionar sola. Porque hay personas que estuvieron cerca de Edith en sus meses finales que describen a Lorenzo con palabras que van desde ausente hasta algo considerablemente más serio y que prefieren no poner en registro porque las por sí las consecuencias legales de hacerlo son complicadas. ¿Por qué la propia Edith, en entrevistas de sus últimos años, comenzó a hablar de sí misma en términos que excluían sistemáticamente a su marido de la narrativa de su fortaleza, hablando de su hija, de sus amigas, de su equipo de trabajo, de su fe, pero raramente de él como fuente de apoyo? ¿Quiénes eran realmente las personas que la sostenían en ese periodo y por qué esas personas no eran las que el público esperaba que fueran? ¿Por qué? Cuando Edith González murió, hubo una ausencia en su funeral que todavía no ha sido explicada de manera satisfactoria por nadie que tenga acceso a la versión completa de los hechos. Guarda esas preguntas, pero lo peor aún no había comenzado. Para entender lo que Edith González atravesó en sus últimos años, hay que entender primero lo que el cáncer de ovario hace al cuerpo, con una honestidad que el discurso público de la lucha valiente frecuentemente suaviza hasta volverlo irreconocible. El cáncer de ovario es uno de los diagnósticos ginecológicos más traicioneros de la medicina oncológica moderna. No porque sea necesariamente el más agresivo en términos absolutos comparado con otros tipos de cáncer, sino porque tiene una capacidad particular de llegar tarde al diagnóstico. Los ovarios están ubicados en el abdomen de una manera que hace que los síntomas iniciales sean extraordinariamente fáciles de atribuir a otras causas. La distensión abdominal se confunde con problemas digestivos. El dolor pélvico se confunde con síntomas ginecológicos habituales o con el tipo de molestias que las mujeres aprenden desde adolescentes a ignorar porque el sistema médico, durante décadas, les enseñó que sus dolores eran exageración. La fatiga se confunde con estrés. Para cuando el dolor es suficientemente persistente y específico como para generar una investigación médica seria y profunda, la enfermedad suele haber cruzado fronteras que el tratamiento puede contener, ralentizar, empujar hacia atrás, pero que raramente revierte de manera completa y duradera. El tratamiento que siguió al diagnóstico de Edith fue agresivo y multifásico, como lo es el tratamiento estándar para el cáncer de ovario en etapa avanzada. Cirugía para remover los tumores primarios y los ganglios linfáticos comprometidos. Quimioterapia en ciclos que el cuerpo recibe como un ataque sistemático a todo lo que crece rápido,
lo cual incluye las células cancerosas, pero también el cabello, el revestimiento del tracto digestivo, el sistema inmunológico, que se convierte en el daño colateral más peligroso de todo el proceso. Edith González atravesó todo eso, y lo atravesó, en la medida en que le fue posible, a la vista del público, con una compostura que el país admiró profundamente, y que ella construyó con deliberación y con un esfuerzo que nadie que no la conociera de cerca podía calcular. Se fotografió sin peluca cuando el cabello cayó. Habló abiertamente de los efectos de la quimioterapia en entrevistas que se volvieron referencia para miles de mujeres mexicanas que atravesaban diagnósticos similares y que encontraban en la manera en que Edith hablaba de su enfermedad un modelo de cómo podía hacerse esto con dignidad. Apareció en eventos cuando su cuerpo lo permitía y a veces cuando no lo permitía del todo, porque había compromisos que ella consideraba más importantes que el descanso que los médicos le recomendaban. La narrativa que construyó fue la de la guerrera que no se rinde, la de la mujer que mira al cáncer a los ojos y le dice que puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero que no va a destruir quien ella es. Era una narrativa poderosa. Era también, en aspectos importantes, incompleta. 1964. Nace en Monterrey con más intensidad que la que su entorno sabe manejar. 1977. Llega a la Ciudad de México a los 13 años con nada más que presencia y determinación. 1985. Alcanza sus primeros grandes ratings y se convierte en uno de los rostros más reconocibles de la televisión latinoamericana. 2016. Recibe un diagnóstico que intenta controlar con la misma precisión con que controló toda su vida pública. 52 años entre el principio y el momento en que todo comenzó a romperse de maneras que ya no admitían control. Y entonces llegó algo que cambiaría todo lo que el público creía saber sobre esta historia. Aquí viene la tercera revelación, la más humanamente devastadora, la que hace llorar. Lo que Edith González vivió en los últimos meses de su vida no coincide del todo, en dimensión ni en detalle, con la imagen de fortaleza serena que ella misma proyectó hasta donde le fue posible. El cáncer de ovario en etapa avanzada, cuando ha migrado hacia el peritoneo, cuando ha comprometido estructuras abdominales que no son los ovarios pero que están en su vecindad, cuando el cuerpo ha estado bajo el tratamiento de quimioterapia durante un periodo prolongado y el sistema inmunológico está crónicamente comprometido, genera un tipo de sufrimiento muy específico que el lenguaje televisivo de la guerrera que lucha no alcanza a describir, porque ese lenguaje fue construido para dar esperanza, no para dar verdad. El dolor abdominal en etapa terminal de este tipo de cáncer es constante, no intermitente, no manejable con los analgésicos habituales. Requiere protocolos de medicación que tienen sus propios efectos secundarios, que alteran la claridad mental, que hacen que los momentos de lucidez plena sean cada vez más escasos y más preciosos. La ascitis, que es la acumulación de líquido en el abdomen que ocurre cuando el cáncer ha comprometido el peritoneo, causa una distensión física que hace difícil respirar con normalidad, que cambia la apariencia del cuerpo de maneras que Edith, con su historia de relación con su propio cuerpo como instrumento, debió haber percibido con una agudeza particular. Los drenajes periódicos que requiere la ascitis son procedimientos invasivos y frecuentes que se convierten en parte del ritmo cotidiano de la vida en el último tramo. La fatiga no es el cansancio que se resuelve con descanso. Es una fatiga metabólica que está en la médula, que hace que el acto de hablar cueste una energía que no hay, que hace que sostener una conversación sea un esfuerzo que requiere decidir conscientemente que vale la pena hacerlo. Y la mente, a pesar de todo esto, sigue funcionando. Eso es, en muchos sentidos, lo más cruel del proceso. La mente de Edith González, que había sido durante 50 años su instrumento más afinado, seguía funcionando con una claridad que le permitía entender exactamente lo que estaba pasando, exactamente lo que vendría después, exactamente lo que no podría hacer y ver y decir y sentir una vez que el proceso llegara a su fin inevitable. Tenía una hija que iba a crecer sin ella. Tenía una carrera que había construido con décadas de trabajo y que después de su muerte quedaría en manos de personas con intereses propios.
Tenía conversaciones pendientes, palabras no dichas, cuentas sin saldar de distintos tipos, y el tiempo para saldarlas se volvía más corto cada día. Una persona que estuvo cerca de Edith en las semanas finales describió, sin dar su nombre, pero con una consistencia que ha sido corroborada en distintas versiones por distintas fuentes del entorno, una escena que se ha filtrado al registro periodístico en fragmentos. Edith, en un momento de relativa lucidez entre los efectos de la medicación, pidió que le pusieran música, no cualquier música, música específica, con un significado que las personas presentes intuían, pero no conocían del todo. Escuchó en silencio durante un tiempo que las personas que lo presenciaron describen como largo, aunque probablemente no lo fuera en términos objetivos. Y después dijo algo que quien estuvo ahí recuerda como lo más valiente que había escuchado en su vida, aunque se niega a repetir las palabras exactas porque dice que no le pertenecen. Lo que sí dice, y lo que varias personas confirman en términos generales, es que Edith González, en ese momento, no estaba hablando de ganar ni de rendirse. Estaba hablando de entender, de hacer las paces con algo que había cargado durante décadas y que la enfermedad, al desnudar todo lo que no era esencial, había dejado finalmente a la vista. Estaba hablando de soltar. Su hija Constanza, nacida en 2003 de su relación con Santiago Creel Miranda, tenía 16 años cuando su madre murió. 16 años. Esa es una edad en que el cerebro no tiene todavía los instrumentos emocionales y cognitivos para procesar una pérdida de esa magnitud de manera integrada. Una edad en que la madre es todavía el centro de gravedad del mundo emocional, la persona con respecto a la cual se define la propia identidad, aunque se esté en el proceso de separarse de ella, que es la adolescencia. Una edad en que perder a la madre no es solo perder a una persona, sino perder la arquitectura entera sobre la que se construyó el sentido de sí mismo. Personas cercanas a la familia señalan que uno de los sufrimientos más profundos de Edith en sus últimos meses no era el dolor físico, que era real e intenso, sino la anticipación de lo que su hija iba a cargar. No la pérdida en sí, porque esa es inevitable, y Edith la había aceptado con la claridad brutal de alguien que ha procesado el diagnóstico durante años, sino las circunstancias alrededor de esa pérdida, la logística emocional y práctica de dejar a una adolescente en un mundo lleno de adultos con agendas propias, de intereses sobre el nombre y la herencia, y la imagen de Edith González, que no siempre coincidían con los intereses de Constanza. La pregunta de quién iba a proteger a su hija de maneras que Edith ya no podría hacer. ¿Cuánto de ese miedo fue compartido con Lorenzo Lazo? ¿Dónde estaba él en los momentos más oscuros de ese proceso? ¿Fue Lorenzo Lazo la presencia constante y sostenedora que su rol de esposo requería, o hubo momentos, períodos, en que la realidad de la enfermedad de Edith era demasiado grande para que él pudiera estar presente de la manera que se necesitaba? ¿Qué conversaciones tuvieron en privado que nadie más escuchó y que explicarían muchas de las cosas que ocurrieron después de la muerte? ¿Por qué las personas que dan testimonio de los últimos meses de Edith son casi siempre colegas de décadas, amigas que la conocían desde antes de que Lorenzo Lazo existiera en su vida, personal de su equipo que había estado con ella durante años, y raramente el hombre que era legalmente su marido? Tal vez tú también sabes lo que es perder a alguien y descubrir que el proceso de perderlos revela cosas sobre las personas que te rodean, que la vida cotidiana mantenía perfectamente ocultas. Tal vez conoces esa experiencia de estar en el dolor más profundo y darte cuenta de que quienes pensabas que estarían no están, o no están de la manera que esperabas, y quienes no esperabas se convierten en los pilares que sostienen lo que queda. La muerte tiene esa capacidad brutal e implacable de mostrar la verdad de las relaciones con una claridad que la vida diaria nunca permite, porque la vida diaria siempre tiene demasiado ruido. Lo que ocurrió alrededor de la muerte de Edith González fue, en ese sentido, revelador de maneras que todavía hoy no están completamente articuladas en el registro público. Edith González murió el 13 de junio de 2019 en la Ciudad de México. Tenía 54 años. La noticia sacudió a México
con esa violencia particular que tiene la muerte de alguien que el público siente que es suyo, de alguien que había estado en las salas de sus casas durante 4 décadas, que había sido el telón de fondo de momentos importantes de sus vidas, cuya voz y cuyo rostro estaban tejidos en la memoria colectiva de millones de personas que nunca la habían conocido en persona, pero que sentían que la conocían de una manera que era difícil de articular, pero que era completamente real en conocido. Sus efectos emocionales. El duelo fue masivo y genuino. Las redes sociales se llenaron de testimonios de personas que describían exactamente dónde estaban cuando se enteraron, qué telenovela de Edith habían visto con su madre o con su abuela, cuál escena recordaban con más claridad, cuál personaje había marcado algún momento específico de sus propias vidas. Y entonces llegó algo que cambiaría la narrativa de todo lo que el público creía saber sobre el final de esta historia. Aquí viene la cuarta y última revelación, la del legado destruido, la que nadie ha contado completa. El funeral de Edith González debería haber sido, en la narrativa que el público tenía en la cabeza, el momento de cierre de una historia de amor que había durado 9 años de matrimonio público. Lorenzo Lasso y Edith González, la actriz legendaria y el político joven que la amó cuando nadie esperaba que el amor llegara, que la acompañó en la enfermedad, que estuvo presente en los momentos más difíciles. Ese era el guión que el público tenía preparado. Lo que ocurrió en el Panteón Jardín, donde fue sepultada, fue considerablemente diferente de ese guión, y las personas que estuvieron presentes lo notaron, aunque la cortesía del duelo hiciera difícil decirlo en voz alta en ese momento. Lorenzo Lasso estuvo en algunas de las actividades relacionadas con el velorio. Su presencia fue documentada en fotografías, pero esa presencia fue descrita por periodistas que cubrieron el evento y por personas que asistieron de manera personal como periférica, breve, marcadamente diferente de lo que el papel de viudo devastado por la pérdida hubiera requerido o hubiera producido de manera natural si la devastación fuera real y profunda. No estuvo en el frente de las imágenes que circularon con mayor impacto. No dio declaraciones en ese momento que expresaran el tipo de dolor incontenible que se supone que produce perder al amor de tu vida después de 9 años de matrimonio y de haber estado presente durante 3 años de enfermedad terminal. Hubo una distancia, simultáneamente física y emocional, que fue notada en el momento por quienes estuvieron presentes, aunque el respeto que el duelo inmediato impone hizo que muy pocos lo dijeran con la crudeza que la situación merecía. En las semanas y meses que siguieron a la muerte de Edith, Lorenzo Lasso desapareció del espacio público de una manera que resultó llamativa por su completitud. No para el luto privado, que sería comprensible y hasta lo más apropiado en términos humanos, sino que desapareció de la conversación sobre Edith González, de las conmemoraciones en sus aniversarios, de los espacios donde se honraba su memoria y se discutía su legado. Cuando se hablaba de la hija de Edith, de Constanza, de cómo estaba, de quién la acompañaba en ese periodo de duelo adolescente, que es uno de los más complicados psicológicamente que un ser humano puede atravesar, el nombre de Lorenzo Lasso aparecía de manera tangencial cuando aparecía y frecuentemente no aparecía. Otros nombres aparecían con mucha mayor consistencia. El de Santiago Krill Miranda, el padre biológico de Constanza, que asumió un rol protagónico y activo en la vida de su hija después de la muerte de Edith. El de hermanas y amigas cercanas de la actriz. El de personas de su equipo de trabajo que habían estado con ella durante años. ¿Por qué Lorenzo Lasso se borró de esa narrativa con esa rapidez y esa completitud? Las versiones que circulan en el ambiente del espectáculo mexicano y en los círculos políticos donde Lasso tiene presencia son múltiples, y ninguna ha sido confirmada con la solidez documental que permitiría presentarlas como hechos definitivos. Una versión habla de diferencias serias entre Lorenzo y la familia de Edith, específicamente con sus hermanos, sobre el manejo de la herencia, sobre los derechos sobre la imagen de la actriz, sobre quién tiene autoridad para decidir cómo se usa el nombre y el archivo de Edith González en el tiempo posterior a su muerte. Una segunda versión, más oscura y más difícil de documentar, pero que circula con una consistencia que es difícil de ignorar,
entre personas que conocen el ambiente por dentro, sugiere que la relación entre Edith y Lorenzo había atravesado una ruptura emocional seria antes de su muerte, una ruptura que no llegó a formalizarse legalmente, porque la enfermedad lo hacía imposible o inconveniente en distintos niveles, pero que era real en términos prácticos y emocionales, y que Edith pasó parte de sus últimos meses en una soledad conyugal que el discurso público del matrimonio sólido nunca dejó ver. Una tercera versión, mencionada con mayor cuidado y con los matices específicos de quienes no quieren ser citados directamente, sugiere que Lorenzo Lasso, al confrontarse con la realidad concreta y sostenida del proceso final de la enfermedad de Edith, con lo que significa, en términos prácticos y emocionales, acompañar a alguien en ese tránsito, no fue capaz de estar presente de la manera que ella necesitaba y que el vínculo matrimonial requería, que la distancia fue gradual al principio e irreversible después, y que esa distancia generó consecuencias específicas sobre quienes estuvieron en los momentos más importantes, sobre lo que Edith decidió hacer con ciertos aspectos de su herencia y de su legado personal, y sobre lo que quedó en el aire entre ellos al final, sin resolución y sin la posibilidad de resolución que la muerte clausura definitivamente. Esta versión no implica maldad en el sentido dramático. Implica algo que en ciertos aspectos es considerablemente más triste: la incapacidad de ciertos seres humanos de estar presentes en el dolor ajeno cuando ese dolor es demasiado real, demasiado concreto, demasiado irresolvable para ser gestionado con las herramientas que se aprenden en los mundos del poder y la apariencia. Lorenzo Lasso era un hombre acostumbrado a espacios donde los problemas tienen soluciones y donde el dinero, o las conexiones, o la inteligencia estratégica pueden modificar los resultados. El cáncer terminal de su esposa no tenía solución. No había estrategia que lo resolviera. Solo había presencia o ausencia. Y la presencia, en ese contexto, es el tipo de cosa que no se puede fingir indefinidamente. La herencia de Edith González fue un territorio de tensiones que, con la discreción que el entorno exige, generó conflictos en distintos frentes. No hay información pública completa y verificable sobre el estado de su testamento o sobre los acuerdos específicos que se alcanzaron entre las distintas partes. Lo que sí es documentable a través del registro periodístico del periodo posterior a su muerte es que los derechos sobre su imagen, sobre las producciones en que participó, sobre el archivo de entrevistas, apariciones, fotografías y material audiovisual que representa décadas de trabajo, se convirtieron en un territorio donde distintos actores con distintos intereses chocaron de maneras que las familias que atraviesan este tipo de proceso reconocerían inmediatamente, aunque no hayan estado en el mundo del espectáculo. Su hija Constanza, siendo menor de edad en el momento de la muerte de su madre, requería representación legal en todas las decisiones que involucraran su herencia y sus derechos. Esa representación fue ejercida por Santiago Creel Miranda, su padre biológico, que tiene su propio peso como figura pública y política en México, y que tiene sus propias perspectivas y prioridades sobre cómo debe gestionarse el legado de la madre de su hija. La relación entre Creel y Lorenzo Lasso, en el contexto de la muerte de Edith, es otro de los territorios sobre los que el registro público es deliberadamente escaso, pero donde las personas que conocen el ambiente señalan que la cordialidad no fue el tono dominante. 1964. Edith González nace en Monterrey con demasiada intensidad para el mundo que la rodea. 1977. Llega a la Ciudad de México con 13 años y nada más que su presencia. 2010. Se casa ante el mundo con la historia de amor que parecía merecer después de décadas de relaciones que no funcionaron. 2019. Muere. Y el hombre con quien se casó está en el funeral, pero no del todo, y después desaparece de la conversación sobre su memoria con una rapidez que 9 años de matrimonio público no explican ni justifican. Y en medio, 3 años de enfermedad que el mundo vio en versión optimista y que la realidad vivida fue considerablemente más oscura y más solitaria de lo que el discurso de la guerrera valiente permitía decir.
Regresa ahora a esa imagen del principio. Una mujer en una silla de hospital, con el cabello comenzando a caer, mirando por una ventana. Ya sabes más sobre ella. Ya sabes que la máscara que llevaba puesta en ese momento era el resultado de 50 años de práctica ininterrumpida, y que quitársela, incluso en privado, incluso cuando el dolor hacía que sostenerla costara todo lo que no había, era algo que Edith González no sabía del todo cómo hacer. Ya sabes que en esa habitación, las personas que importaban de verdad probablemente no eran las que el mundo hubiera esperado encontrar. Ya sabes que el matrimonio que la sostenía en el papel era un territorio mucho más complicado de lo que el papel reflejaba. Ya sabes que lo que vendría después de esa habitación, después de la muerte, sería tan humano y tan imperfecto y tan lleno de conflictos sin resolver como todo lo que había venido antes. Edith González fue una mujer que construyó su vida entera como una actuación extraordinaria, en el sentido más profundo y más técnico de esa palabra. No en el sentido de la falsedad, sino en el sentido de la artesanía deliberada. Tomó lo que tenía, lo que le habían dado generosamente, y lo que le habían quitado sin pedirle permiso, y lo convirtió en algo que millones de personas eligieron mirar durante 4 décadas. Fue disciplinada cuando el mundo esperaba que se rindiera. Fue generosa en el escenario cuando en privado atravesaba tempestades que no tenían público. Fue más de lo que cualquier personaje que haya interpretado hubiera podido contener. Y fue también menos de lo que la narrativa de la mujer perfecta e invulnerable que el éxito construyó alrededor de ella le exigía ser. Pero fue también una mujer que pagó precios muy específicos por esa perfección construida. El precio de no saber pedir ayuda cuando más la necesitaba, porque 40 años de construir una imagen de invulnerabilidad no te dejan los instrumentos emocionales para hacer esa petición, sin sentir que estás traicionando algo fundamental de ti misma. El precio de elegir socios de vida que no siempre estuvieron a la altura de lo que ella era o de lo que la situación requería. El precio de gestionar su propia enfermedad terminal como una producción de relaciones públicas, porque era la única manera que conocía de sobrevivir emocionalmente a algo que no tenía solución técnica ni final feliz posible. Y al final, el precio de morir en un contexto donde las ausencias fueron tan elocuentes como las presencias, y donde las preguntas que quedaron sin respuesta se convirtieron en parte permanente de su historia, cosidas al relato de su vida con la misma firmeza que sus actuaciones más memorables. Había una cosa que Edith González dijo en una entrevista de 2017 en pleno tratamiento, que se ha repetido mucho, pero que merece ser pensada con más lentitud de la que el formato televisivo permite. Dijo que la enfermedad le había enseñado a distinguir entre lo urgente y lo importante, que había cosas que había llevado cargando durante décadas, que la enfermedad le había dado el permiso de soltar. No dijo cuáles cosas, no dio nombres, pero quien la escuchaba con atención, con el tipo de atención que su historia completa requiere, podía entender que estaba hablando de algo muy específico, de un peso particular, antiguo, construido en capas a lo largo de décadas de relaciones que no funcionaron del todo, de dinámicas de poder que la moldearon de maneras que no eligió, de un matrimonio final que prometió más de lo que cumplió, de una imagen pública que la protegió y la aprisionó en proporciones que solo ella podía calcular. Y que finalmente, con la extraña libertad que da saber que el tiempo se acaba, había podido dejar caer. ¿Cuál Edith González te importa más? ¿La del escenario que el continente entero amó o la de la habitación de hospital que muy pocos conocieron? ¿La guerrera que el discurso público construyó o la mujer que en los últimos meses de su vida aprendió a soltar lo que había cargado toda su vida? ¿La esposa del gran amor tardío o la mujer que murió con preguntas sobre ese amor que no llegaron a responderse? Cuéntamelo en los comentarios, porque esa pregunta no tiene una sola respuesta correcta y lo que cada quien responda dice algo importante sobre lo que buscamos cuando miramos de cerca la vida de quienes admiramos desde lejos. La próxima vez hablaremos de alguien cuya historia tiene el mismo patrón, pero duplicado en oscuridad y en escala.
un hombre que construyó uno de los imperios artísticos más grandes de la música popular latinoamericana sobre una tragedia personal que nunca resolvió del todo, y cuya familia, después de su muerte, se destruyó de maneras que él mismo había predicho, sin saberlo, en las letras de sus propias canciones. No te lo pierdas, porque hay historias que no terminan cuando termina la vida, apenas comienzan ahí.